Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobre. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadie, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclor, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano. El Alto Fucha es un territorio ubicado en la localidad de San Cristóbal, de la ciudad de Bogotá. Tiene 59.5 hectáreas y en él habitan alrededor de 5.200 personas, distribuidas en unas 2.300 familias. Esta zona está conformada por los barrios El Pilar, Aguas Claras, Manila, Gran Colombia, Laureles, Montecarlo y La Cecilia. El territorio se mantuvo a los márgenes de la institucionalidad hasta el año 2015, cuando empezó el proceso de legalización de los barrios, aunque de manera parcial, ya que cientos de familias se han visto enfrentadas a la marginalización de un Estado que las excluye al habitar zonas aparentemente en riesgo no mitigable, mientras brinda las garantías de adecuación a claustros inmobiliarios, recordando una vez más que la vida tiene precio y quien no lo pueda pagar está condenado al despojo y el olvido. En estas tierras, donde los procesos de reubicación estuvieron marcados por esa pesada cruz de la ilegalidad, el adiós no solo fue un desarraigo, fue la oscuridad de un rumbo sin caminos, donde baila la segregación al ritmo de un sistema económico que colapsa, expulsando a aquellos que nunca estuvieron contemplados en estos juegos del hambre llamados globalización. Pero ante el germen de la miseria resiste la llamarada de la vida, encendida con el fuego de las almas rebeldes que se niegan al olvido y construyen puentes de esperanza para trazar otros mundos posibles. Desde el afecto colectivo, con la mirada puesta en la otredad, aquella que nos invita a vernos como comunidad, siendo semilla, con dignidad. Aquí nace esta historia, desde la mirada de una líder comunitaria que nos enseña que sí existen otras formas de habitar y reclamar nuestro derecho a pensarnos la ciudad. Bueno, mi nombre es Jody Sánchez, soy habitante del territorio de Alto Fucha, hago parte de diferentes procesos, entre ellos pues Huertopía, la colectiva Huertopía, y nada, pues soy licenciada en Biología, magíster en Ambiente y Desarrollo y actualmente investigadora del Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional. Bueno, Jody, para iniciar quisiera que nos contaras un poco pues cuál ha sido tu experiencia organizativa, iniciando por contextualizarnos cuáles fueron los conflictos o este hito que generó la necesidad de organizar, digamos que comunitariamente, políticamente, pues en el territorio que habitas. En el 2015, que es como el hito, el momento donde ya la organización como tal política nace, se da a raíz de la legalización parcial del territorio de Alto Fucha y particularmente del barrio donde vivo, que es Laureles. Una legalización, pues somos de barrios informales, entonces el proceso de legalización pues llega, sin embargo dejan a muchas familias por fuera, entre esas la mía, y pues como con la carga emocional que eso conlleva, el decir que no estás legalizado y que por eso te tienes que ir del territorio, te van a sacar a desplazar, ahí sí ya tiene una connotación bien diferente lo que viene como organización social. Allí llamamos pues como a los vecinos y nos damos cuenta que no estamos solos y ahí ya hay una apuesta en común frente a la organización comunitaria. A raíz de esto que nos cuentas,
me surge una duda, y es justamente si este proceso de que unas familias fueran de alguna manera beneficiadas con este proceso de legalización, ¿cierto? Como con esta adhesión al reconocimiento institucional, y otras no, puede ser como una muestra de marginalidad o de segregación socioespacial. ¿Consideras que puede ser, o cómo lo ves desde también tu rol académico? Sí, totalmente. Yo sí considero que es un ejercicio de exclusión en el marco de la norma urbana que existe actualmente en Bogotá, particularmente con el tema de la gestión del riesgo de desastres y particularmente con el tema de riesgo de remoción en masa, que la institución llama no mitigable, ¿no? Entonces, allí el poner el apellido riesgo no mitigable, pues hay una evidencia de una falta de gestión, de una falta de priorización, digamos, y de inversión a las familias, pues porque el argumento básicamente para este apellido en el riesgo es decir, no, es que sale más barato sacar a las familias, reasentarlas, como ellos lo llaman, para los procesos de desplazamiento, sale más barato moverlas que hacer una obra de mitigación de riesgo para que ellas permanezcan ahí. Entonces, nuestras viviendas, nuestros lazos no están contabilizados dentro de ese presupuesto, claramente, ¿sí? Entonces sí se convierte en un ejercicio de exclusión y es legitimado a través de la norma urbana actual. Eso pues sí, definitivamente también contribuyó en ese momento y aún contribuye mucho a que haya una lucha concreta, con unas apuestas concretas, que es permanecer en el territorio. Sí, eso es lo que ha movido la organización comunitaria específicamente allí. Es como, pues de aquí nadie se va a ir, porque nuestro riesgo es mitigable, así como es mitigable el riesgo para las inmobiliarias que están al lado del barrio. ¿Cómo se ha configurado este proceso de identidad comunitaria en el territorio, particularmente a raíz de esta consigna que nos estás contando, que pues digamos que de manera colectiva asumió la comunidad, y es aquí nos quedamos y pues vamos a generar un proceso de apropiación del territorio? Y la segunda pregunta que me surge es justamente si estos procesos de llegada a la institución, ¿cierto?, con estas estrategias de legalización, generó procesos de reterritorialización en la comunidad y de desterritorialización. Si consideras que esto pasó, o cómo evidencias esta sacada de las familias, cómo se lleva a cabo en el territorio. Autores como Eduard Soja recurren a conceptos de desterritorialización y reterritorialización para explicar cómo los territorios urbanos pierden sus antiguas funciones y límites y luego son reconfigurados bajo nuevas lógicas de poder, capital y control. Aquí, la desterritorialización se refiere al desmantelamiento o disolución de las formas tradicionales de organización espacial, social y económica en la ciudad. Por su parte, la reterritorialización es el proceso de reconfiguración y reordenamiento del espacio. No es un regreso al orden, sino una imposición de nuevas lógicas territoriales, muchas veces más fragmentadas y desiguales. Bueno, frente a la primera pregunta, pues van muy ligadas, ¿no? Van muy articuladas las dos preguntas. Porque cuando hay una declaratoria de alto riesgo no mitigable y empezamos a buscar a los vecinos y nos damos cuenta que no somos una ni dos familias, sino que somos cerca de 500 familias que están potencialmente en riesgo de desalojo o riesgo de reasentamiento, desde lo institucional, y pues que básicamente no importa la construcción, el valor que tuvo haber autoconstruido esas viviendas, que no tiene valor el trabajo comunitario, la mano prestada, ¿sí? Cuando el vecino, la vecina, los fines de semana, después de una gran jornada laboral en la semana, pues
daba como un plus esfuerzo allí para construir su casa y la de sus vecinos. Cuando todo eso se invisibiliza, pues empezamos a hacer talleres en los barrios con Huertopía, con personas que también acompañan desde la lectura de la norma urbana, pero también desde el tema mediático, también desde el tema legal, y empezamos a estudiar y a darnos cuenta que pues hay unas condiciones muy particulares del territorio que lo hacen muy apetecidos para diferentes tipos de proyectos. Una corriente es lo inmobiliario, sí, el desarrollo de vivienda horizontal para estratos más altos. Emilio Cobos explica cómo el Estado neoliberal deja de regular el suelo urbano para el interés general y se convierte en gestor de proyectos inmobiliarios. Promueve megaproyectos, autopistas, centros de convenciones, zonas francas que valorizan el suelo para inversores, pero desplazan a comunidades y destruyen tejidos sociales. En Colombia pues estamos divididos en 6 estratos, siendo uno el más bajo y el 6 de mayor poder adquisitivo, y 6. Entonces, pues nosotros somos estrato 1. Sin embargo, el paisaje, cuando se convierte en mercancía o en un espacio de consumo, pues cobra mucho valor y es potencialmente mercantilizable para sectores que sí tienen. Entonces ahí, a partir de eso, nos damos cuenta que tenemos el río limpio, que tenemos los cerros, que tenemos aire limpio, que está aislado del sonido y del aire contaminado de la ciudad urbana pues más consolidada, y eso en nosotros empieza a generar una identidad, y es que somos habitantes de los cerros, somos habitantes del territorio Alto Fucha por el río que se llama Fucha. A nosotros pues son 7 barrios que nos empezamos a autodenominar de esta manera porque es la parte del río donde todavía la gente va a pescar, donde toda la gente va a nadar, donde todavía se hace paseo de olla el 1 de enero, bueno, o cada que hay sol. Entonces eso generó en nosotros una identidad, el río y la montaña. Y en ese sentido, pues cuando llega la institucionalidad hay un proceso, digo yo, es a la vez desterritorialización, pero también es como volver a reafirmarnos en el territorio en el que estamos. Entonces, de un lado, la desterritorialización desde la institución, como a través de la norma, pero también la reapropiación a través de la identidad que ya habíamos ganado por esta misma presión. Entonces es muy dialéctico. Desde ahí emerge esta resistencia por el despojo, emerge la identidad. Es muy paradójico, pero creo que al final es lo que ha logrado que, a pesar de que llegue a la institución, pues desde ahí nos reafirmamos. No somos un barrio ni 2, sino somos 7 barrios, somos el territorio Alto Fucha, y de aquí nadie se va a ir. Entonces, como que en ese sentido, pues la gente valora mucho donde vive, ¿sí? Y lo ha hecho respetar desde la organización social. Eso es como lo que, o sea, a través de diferentes maneras, ¿no? A través de diferentes expresiones. En este contexto es central el concepto de subculturas marginales para el análisis de la pobreza urbana, ya que la exclusión y la resistencia cultural forman sistemas de valores, normas, prácticas, estilos de vida y formas de identidad que emergen en grupos socialmente excluidos y estigmatizados. Estas subculturas no son desviaciones, sino estrategias de supervivencia, resistencia y construcción de dignidad en contextos donde las vías tradicionales de integración están bloqueadas. El territorio se convierte en fuente de identidad. Bueno, entonces, como a raíz de esto que nos cuentas, me gustaría que pudiéramos profundizar en relación a cómo se ha dado o cuáles son las estrategias que pudieron impulsar este proceso de encuentro, de organización comunitaria, de buscar alternativas para mitigar la problemática, y pues que pudieras hacer énfasis en cuál ha sido el rol de habitar el espacio público, de transitarlo en medio como de este proceso organizativo. Sí, bueno, decir primero que en el área donde estamos ubicados y a raíz de la informalidad de cómo emergen estos barrios, pues en lo último que se pensó fue en el espacio público, ¿no? Lo primero que se pensó fue construir la vivienda, después de eso el salón comunal, y después de eso a ver si quedaba espacio, y en muchos casos no hay espacio público
como tal, digamos, dentro de la planificación urbana no lo hay, son muy escasos allá. Sin embargo, al estar rodeados de los cerros, del río, del bosque, de muchas áreas verdes, de la estructura ecológica principal, eso para nosotros juega como espacio público, ¿sí? El bosque es el espacio público, el río es el espacio público, aun cuando dentro de la planificación urbana tiene otros nombres y otros sentidos, para nosotros es como, no hay una diferenciación. Janowska argumenta cómo el neoliberalismo ha mercantilizado, privatizado y regulado el espacio público, excluyendo a los empobrecidos. En contraposición se crean espacios de ciudadanía, como lugares físicos o simbólicos donde los sujetos reclaman derechos urbanos, visibilidad y participación. Son resultado de prácticas colectivas, asambleas vecinales, ocupaciones de terrenos, marchas, huertos urbanos o diferentes expresiones culturales. Estos espacios surgen frente al colapso del espacio público tradicional. Los actores sociales marginados no se resignan, sino que crean nuevos espacios donde ejercer su ciudadanía de forma activa y contestataria. Entonces, bueno, cuando se empieza a tener esta identidad y cuando reconocemos que habitar el río, que habitar el bosque, que caminar la montaña nos fortalece en esa identidad, pues empezamos a buscar estrategias. Las primeras estrategias que se hacen pues son como los talleres que se hace en cada barrio con una metodología a través de un mapa de la ciudad, anclando los proyectos que hay cerca del barrio y cómo se conectan con esta mirada de ciudad neoliberal, cerca al centro, pues con las periferias donde habitan los pobres, los empobrecidos nomás, y cómo se buscaba mover el territorio que queda muy cerca al centro, digamos al centro histórico de la ciudad. Entonces los reasentamientos que se ofrecían en ese momento eran hacia Usme, que es como una de las últimas localidades que hay en Bogotá, y pues eso implicaba también que el rebusque o el trabajo fuera formal o informal, pues tuviera pues muchas dificultades. Y el acceso a la cultura, a la educación, a la salud, a muchos otros derechos, pues también fueran, digamos, potencialmente vulnerados en caso que se aceptara el reasentamiento. Autores como Ruben Kadman argumentan que los pobres urbanos no solo enfrentan limitaciones económicas, sino también un aislamiento social que los separa de redes, oportunidades y recursos fundamentales para la movilidad social. Entonces, los primeros son los talleres, enseguida de eso, pues Huertopía, como había hecho por pura casualidad una huerta sobre un terreno que había sido reasentado pues, de una familia, creemos colectivamente que esa puede ser una idea que se pueda replicar a lo largo del territorio con el fin de reivindicar pues la habitabilidad sustentable y de habitar los espacios, ¿sí? Entonces estos espacios, ya no teníamos espacio público desde el Estado, ¿cierto? Y tras del hecho despojaban a las familias y dejaban la vivienda destruida. Entonces es como reivindicamos esa destrucción en vida y que sea habitable y digno para transitarlo, no un lugar de miedo, no un lugar inseguro. Entonces ahí como que la huerta se convirtió en una posibilidad y así fue, se hicieron varias mingas en diferentes puntos donde fueron casas reasentadas y íbamos a concentrarnos pues cada tanto, y algunos vecinos también de alrededor pues como que al final tenían pues que asumir el liderazgo ahí de mantener el espacio, pues porque la idea era hacer como muchas huertas en esos lugares y es insostenible que una organización sola pues sostenga todo. Entonces ahí se intentaba como dejar capacidades instaladas, si se quiere así, o algún nivel de conocimientos, intercambio, porque igual la gente sabe mucho de huertas, entonces tampoco era como eso, sino que tuvieran la capacidad de agencia de mantener el espacio y también con esta concepción de que fuera un lugar donde cualquier persona pudiese llegar, ¿no? No era como la apropiación desde lo individual, sino la apropiación desde lo colectivo para sostener y mover el espacio recuperado. Esas fueron las estrategias. Luego, posteriormente vino como una oleada desde el arte también,
desde la Bienal de Arte Comunitario, donde a través de la música, el muralismo, el teatro, pues también se ponía en discusión desde esos otros lenguajes que seguramente son mucho más cercanos para la comunidad, y siempre afianzando la identidad que iba a permitir el no sé, como luchar, digamos, la resistencia iba ligada a la identidad, y eso pues fortalecía mucho la organización para cualquier persona que no estuviera organizada necesariamente, ¿sí? Sino el vecino de la tienda que estaba ahí, estaba enterado de la problemática y entendía el valor de habitar ese lugar a través pues, del conocimiento o lo que se hablaba en la Bienal de Arte Comunitario. Con esto que nos mencionas, me surge una duda, y es en relación justamente como a este concepto de informalidad, y es cómo el territorio, o bueno, habitar un territorio periférico, se evidencia o se vive este tema de la informalidad, no solamente la informalidad en términos de no ser considerados un barrio legal por la institución, sino la informalidad en términos de acceso al trabajo, la informalidad en términos de acceso a equipamientos, bueno, lo que genera habitar la periferia de la ciudad. Entonces, como si puedes profundizar un poco sobre este tema. Sí, bueno, pues digamos que desde la cotidianidad del vecino se entendía que éramos un barrio ilegal, ¿sí? El no estar reconocidos pues por la institución, y yo siempre crecí como con ese imaginario de ilegal, y que vine a enterarme después que implicaba ser ilegal desde el discurso institucional, y efectivamente es la negación de muchos derechos al fin y al cabo, porque a pesar de que nosotros pagábamos impuestos, porque eso sí no era ilegal, no había inversión, no había oferta cultural, no había en general como muchas garantías dignas de habitar allí. Luego veo pues que pues nadie es ilegal, como este es demasiado estigma sobre el que cargamos los barrios de la periferia, entonces bueno, se empieza a abordar el tema de la informalidad, que seguramente pues porque tampoco somos una invasión ni tampoco somos una urbanización pirata, entonces es como que el que más se ajusta desde mi lectura como a lo que somos, y efectivamente es la informalidad de habitar un lugar que en teoría no debía ser habitado, pero que nunca fue controlado por el Estado, ¿no? Llegamos ahí bajo la necesidad, así como el trabajo, tampoco entonces hay trabajo cerca y tampoco hay trabajo formal. Usualmente los vecinos se rebuscan al diario en lo que haya, vendiendo frutas, vendiendo en su momento sí, loterías, bueno, algunos tienen la tienda, algunos también dentro de esos habitantes mismos brindan servicio público, bueno, servicio de transporte informal, porque el transporte es precario, entonces es como un círculo, yo lo veo un círculo infinito de empobrecimiento, porque se debe pagar el doble del transporte, porque como el transporte no es bueno, no es un buen servicio, pues hay que pagar un transporte más, y no solo uno, sino uno de ida, uno de vuelta, y si tienes más hijos, pues además es el de los hijos, y allí pues se va una gran parte de lo que se gana en el diario, o con el salario mínimo, que es digamos lo más usual que hay allí después de la informalidad en el trabajo. Entonces este tema también del transporte pues precariza la habitabilidad en el territorio, y pues lleva a que haya un círculo infinito. Katman utiliza el término de mecanismos instrumentales para explicar cómo la ubicación geográfica del barrio o la zona donde una persona vive afecta directamente su acceso a oportunidades económicas y sociales, específicamente el empleo. Entre los mecanismos instrumentales principales encuentran las barreras físicas y de transporte. Los barrios más pobres suelen estar más alejados de los centros de empleo. Además de ello, el sistema de transporte público es deficiente, costoso e inseguro, lo que dificulta asistir a entrevistas o mantener un empleo en otra zona. Algunos empleadores incluso discriminan por la dirección de residencia. Por eso también las organizaciones allí me parece clave,
porque han ayudado a fortalecer mucho la identidad. Y cuando alguien, no sé, en mi caso, como yo lo he vivido, cuando estoy compartiendo como con otras personas, por ejemplo, tomar un taxi es casi imposible. Dicen como, no, allá roban, allá matan, allá no sé qué. Y claro, también hay, tampoco vamos a idealizar el barrio, y es que también pasan situaciones violentas como en cualquier otra parte de la ciudad. No, no por ser periferia es el único lado donde sucede, sino en toda la ciudad también pasa. Ahora que nos estás hablando justamente de que pues en el barrio igual existen unas tensiones de índole pues social, ¿cierto? De inseguridad, de microtráfico, etcétera, etcétera, que pues se viven en la mayoría de los sectores populares de nuestro país. Quisiera un poco que pudieras contarnos cuáles han sido justamente estos retos en relación como al proceso de organización pues política y comunitaria que ustedes han venido liderando, como cuáles han sido estas barreras que de pronto ha hecho que el proceso haya tenido como dificultades a lo largo de estos años. Pues son varios, yo creo que el más de pronto permanente es el hecho de que igual seguimos declarados como en alto riesgo, entonces es igual una posibilidad, aunque menor, de que igual haya un reasentamiento de las familias que estamos en alto riesgo no mitigable. Ya mucho menor, es menos probable, pero todavía está latente. Eso por un lado, y como lo segundo del tema, digamos, de las huertas que se han hecho, algunas personas creen que es que se quieren apropiar de esos terrenos, como que se desconoce todo el proceso, y también es muy desgastante estar como explicando y lidiando con actores de ese tinte, sobre todo juntas de acción comunal, que son otra expresión como de liderazgos acá en Colombia, pero en definitiva como que ellos sienten como una pugna de poder ahí como medio inventada desde mi punto de vista. Y eso pues desde las juntas muchas veces se desconocen los procesos sociales y no se acompañan, sino al contrario entran en pugna. Eso es un reto muy grande. Lo otro pues son algunos vecinos pues que simplemente no están interesados, pues porque también tienen una dinámica pues de sobrevivir, ¿sí? De sobrevivir, y pues no pueden participar en las actividades, aun cuando hemos intentado como muchas estrategias. Y recientemente yo siento que pues que también ya debe haber como un relevo, ¿sí? Un relevo generacional que se ha logrado, yo debo decir muy satisfactoriamente que después de 10 años de estar en el barrio organizada con Huertopía y con la Comisión en Defensa del Territorio, de allí y de todos esos procesos emergieron como muchos procesos más que en este momento son los que sostienen la defensa del territorio desde diferentes lenguajes. Bueno, Joey, muchas gracias por tu tiempo, pues por compartirnos parte de tu experiencia organizativa, tu experiencia de vida y por supuesto como poder dejarnos visibilizar pues un claro ejemplo de cómo los procesos organizativos pues realmente pueden generar procesos de resistencia que frenen estos conflictos territoriales que se viven pues en las diferentes ciudades. Entonces muchas gracias y pues bueno, espero que nos podamos seguir encontrando en la academia y en el barrio. Sí, yo quería decir algo más. Quería como cerrar también diciendo que pues agradecer por la invitación y también decir que desde los barrios populares se construye una visión de ciudad diferente, ¿no? Todo esto que mencioné pues hace parte de una propuesta concreta de habitabilidad urbana que son los ecobarrios, los ecoterritorios, y que son propuestas concretas con principios concretos que se están materializando allí desde la economía, desde la educación popular ambiental, desde la bioingeniería, porque es posible habitar las ciudades de otros. Entonces, ahí invitados a que lo conozcamos. Somos las hijas del olvido, confinadas en casas donde no hay pan, pero sí violencia. Somos las cifras no registradas de la informalidad andante, en calles desoladas de esperanza. Somos la nada que sostiene el capital y es desechada por la avaricia.
Somos el hambre que sostiene la noche entre los silencios cómplices de esas gentes que ante la crisis se hacen ausentes. Construimos desde el afecto y la ternura como banderas. Soñamos en colectivo, aferrados a nuestra Pachamama. Recordamos que emergemos del fuego y encenderemos barricadas. Sentimos que somos pueblo y como el maíz de colores diversos. Volvemos a las memorias de nuestras ancestras y escuchamos el feroz rugido de la tierra. No estamos solas, somos miles en resistencia.